La noche en que el cielo se partió en tres, nadie entendió que la historia de la Tierra acababa de comenzar de nuevo. Un fuego celeste cruzó los cielos del continente más antiguo, y los hombres de la época lo llamaron la lágrima del universo. Pero no era una lágrima, era una semilla. Dentro de aquel meteoro viajaba una esencia, una aura viva contenida en una piedra translúcida que pulsaba con ritmo cardíaco. Era Ekra, el primero de su especie, el primario, el que más tarde sería llamado el primer Nomax. A los 14 años, Ekra comenzó a escuchar voces. No eran de este mundo, eran susurros que viajaban entre las estrellas, una frecuencia apenas audible que decía una sola frase: «Ya venimos». Las noches se volvieron tormentosas, el cielo cambiaba de color. Los sueños de Ekra se mezclaban con imágenes de mundos muertos, civilizaciones convertidas en polvo, y seres alados de oscuridad, extendiendo sus manos sobre la tierra. Una madrugada, su madre lo encontró de pie frente al campo, mirando al cielo con los ojos completamente negros. «¿Qué ves, hijo?», le preguntó con miedo. Él respondió con voz doble, humana y ancestral a la vez: «A mis padres. Han escuchado mi llamado». Esa fue la última noche tranquila en el hogar de Ekra. El aura dentro de él, que había permanecido dormida durante miles de años, despertó con la señal. Los Nomax, demonios de civilizaciones interestelares, habían captado su existencia, la coordenada de su primogénito perdido. Cuando la señal cruzó el espacio, los planetas malditos respondieron. En cada rincón del universo, algo se movió. Los Nomax sabían que la Tierra aún no estaba lista, pero el proceso ya había comenzado. Esa noche, Ekra huyó al bosque. Sus lágrimas quemaban la tierra, su cuerpo se retorció, su piel se volvió gris, su respiración era humo. Y cuando gritó, el eco no fue humano. Fue una vibración tan profunda que los árboles se inclinaron, las aves cayeron muertas y la luna se tiñó de rojo. Nació el primer demonio del universo moderno, el primer Nomax, el principio del fin de la era humana, el comienzo del Warverse. La última escena muestra el cuerpo de Ekra en el bosque, arrodillado, temblando, mientras su voz se divide en dos. Una parte llora como un niño que no entiende lo que sucede. La otra ríe como un dios que ha recordado quién es. Soy la primera piedra, pero pronto vendrá la tormenta. El cielo se abre con un resplandor negro. Y en la distancia, la tierra responde. Una antena de comunicación moderna, en el presente, capta una señal desconocida. El código binario muestra una palabra repetida: Ekra. La noche después del despertar de Ekra, el bosque quedó mudo. Ni un solo animal volvió a cantar. El aire se espesó tanto que los aldeanos sentían que respiraban ceniza. Donde antes había un hogar lleno de risas y pan caliente, solo quedaba un círculo de tierra ennegrecida, con símbolos grabados en espiral, como si alguien o algo los hubiera dibujado desde el aire. Los aldeanos se arrodillaron pensando que era una señal divina, pero las señales divinas no tienden sombras tan largas. En lo profundo del bosque, Ekra caminaba sin rumbo. Sus pies descalzos no dejaban huellas, pero la hierba moría tras su paso. Los árboles se inclinaban hacia él, reconociendo una energía que no pertenecía a la vida. En su pecho brillaba una marca, una runa con forma de espiral que latía al ritmo de un corazón que no era suyo. Mientras avanzaba, una voz lo acompañaba dentro de su cabeza. No era humana, pero tampoco era del todo extraña. Le hablaba con ternura y con autoridad, como un padre que despierta a su hijo después de siglos de sueño. Ekra, ¿sabes quién eres? No, eres el eco del principio. Y el principio ha vuelto a hablar. El niño miró sus manos. Ya no eran las de un humano. Sus venas parecían ríos de luz negra que se movían por voluntad propia, buscando salida, respirando. Intentó llorar, pero las lágrimas se evaporaban antes de tocar el suelo. El bosque olía a óxido y a cielo. Esa noche, Ekra soñó con el lugar de donde venía. Vio mundos que orbitaban soles rojos, ciudades flotando sobre océanos de fuego, y seres que se alimentaban de vibraciones, no de materia. Eran los Nomax, los dioses olvidados de una civilización que había destruido sus propios cielos en busca de poder. Recordó su misión. Recordó que había sido enviado miles de años atrás como la semilla del regreso.
Pero algo había salido mal. Había dormido demasiado tiempo, y su esencia había quedado atrapada dentro del cuerpo de un humano. La señal que había recibido no era un llamado, era una orden. Sus ancestros venían de nuevo, y la tierra era su destino final. Ekra volvió a su aldea antes del amanecer. Su madre, que aún lo buscaba entre los árboles, lo vio aparecer entre la niebla. Corrió hacia él con desesperación, pero cuando lo abrazó, algo dentro de ella se quebró. Sus ojos se volvieron completamente blancos, su cuerpo se volvió rígido, y una sonrisa ajena se dibujó en su rostro. Habló con la voz del universo. «Ya te encontramos, primario. La puerta está abierta». Ekra cayó de rodillas, temblando. No quería hacerle daño, pero su simple presencia había alterado la frecuencia vital de su madre. Ella cayó al suelo, y su cuerpo se disolvió en polvo luminoso. El niño gritó, un grito que rompió la noche. Los aldeanos lo escucharon, pero ninguno se atrevió a mirar. El fuego regresó al bosque, y el primer viento de oscuridad recorrió el planeta. A millones de kilómetros de distancia, en la frontera del espacio interestelar, una antena dormida desde la era de los Nomax se encendió. Un pulso salió disparado en direcciones opuestas del cosmos, cruzando agujeros de gusano y tocando civilizaciones que creían olvidadas. Los antiguos Nomax lo sintieron. Sus ojos, negros como los eclipses, se abrieron al unísono. El primario había despertado, y con él, la resonancia del abismo, uno a uno, los planetas que habían sido sellados comenzaron a girar de nuevo. Los cielos se llenaron de grietas azules. La ruta hacia la Tierra estaba abierta. Antes del amanecer, Ekra subió a una colina. El viento soplaba con voces. El horizonte temblaba como si el aire se partiera en dos. Él sabía que ya no podía volver. Sabía que ya no era uno de ellos. «¿Qué me está pasando?», susurró al cielo. «Te estás recordando. ¿Y qué seré cuando todo vuelva? Serás el principio y el fin del alma humana». El suelo bajo sus pies empezó a brillar. De la tierra emergieron líneas de luz que se extendían hacia el horizonte. Eran rutas antiguas, selladas por dioses, y ahora reactivadas por su despertar. Los ríos se detuvieron. El tiempo por un instante se congeló, y el nombre Ekra fue pronunciado por el planeta entero. La cámara se eleva. Desde el espacio, la Tierra se ve envuelta en una fina capa de energía azul oscura que palpita como un corazón. Una nueva aurora, no natural, aparece en ambos hemisferios. Los satélites comienzan a fallar. Los océanos cambian de tono. Y en un observatorio, un grupo de científicos modernos detecta una señal desconocida que no pertenece a ningún patrón cósmico conocido. Frecuencia: 1923 Hz. Duración: 666 segundos. Mensaje decodificado. El primario ha despertado. Durante milenios, el mundo había dormido en paz bajo el olvido. Los hombres construyeron ciudades, templos, imperios, pero bajo la tierra dormía algo más antiguo que la humanidad misma. Un fragmento de oscuridad atrapado en una roca caída del cielo. El meteorito que cayó en los desiertos de Mesopotamia hace más de 10.000 años no era solo una piedra, era una semilla viva, el resto de una civilización extinguida por su propia corrupción. Los Nomax. Un demonio dormía dentro, esperando el llamado de su linaje. La historia de un niño llamado Ekra Miles de años después. Esa roca fue descubierta por un grupo de arqueólogos cerca de las ruinas de Ur. Nadie entendió lo que habían desenterrado. Una extraña energía los envolvió, un pulso leve, casi como un suspiro. Entre ellos estaba Elara, una joven científica que acababa de descubrir que estaba embarazada. 3 semanas después del hallazgo, el corazón del feto comenzó a latir con un ritmo anormal. 2 corazones latiendo dentro del mismo cuerpo. Ekra nació en silencio, sin llorar. El doctor que lo recibió dijo que sintió un escalofrío, como si alguien más hubiera entrado en la sala. Pero su madre lo miró y vio solo a un niño hermoso, de ojos profundos, demasiado oscuros para ser azules. Una infancia brillante y perfecta, creció en una casa cálida, rodeado de amor. Su padre, Ardan, profesor de historia antigua, le contaba cada noche relatos de dioses olvidados y civilizaciones perdidas. Ekra los escuchaba con fascinación, pero dentro de él, algo despertaba cada vez que oía la palabra Dios. A los 10 años, comenzó a dibujar símbolos que nadie le había enseñado. Círculos de fuego,
figuras aladas que caían del cielo, ojos que observaban desde las estrellas. Su madre pensó que solo era imaginación, hasta que uno de esos símbolos apareció grabado en la ventana desde el interior del vidrio. El despertar la noche de su cumpleaños número 14, el cielo se encendió con luces. Un cometa cruzó el firmamento y una onda de energía estremeció la tierra. Ekra despertó sobresaltado, con un zumbido dentro de la cabeza y una voz que no era suya. «Despierta, hijo del fuego. Tus padres llegan desde las sombras del cosmos». Corrió al espejo. Sus ojos ya no eran humanos, eran dos pozos negros donde giraban estrellas muertas. El ara lo encontró en el suelo, temblando, con las manos cubiertas de una especie de ceniza luminosa. Cuando lo abrazó, escuchó por primera vez la voz que habitaba dentro de su hijo. Una voz que no hablaba con palabras, sino con memorias. Vio ejércitos ardiendo, mundos colapsando, demonios viajando entre dimensiones. Vio al verdadero Ekra, el primer Nomax, encerrado por los dioses hacía eones, renaciendo en su hijo. El infierno detrás de los ojos. Durante los meses siguientes, Ekra comenzó a cambiar. Ya no dormía, no comía. Pasaba horas observando el cielo, murmurando nombres imposibles. Su padre intentó llevarlo a médicos, sacerdotes, laboratorios. Nadie pudo explicar lo que ocurría, hasta que una noche, en medio de una tormenta eléctrica, todas las luces del pueblo se apagaron. Ekra salió caminando bajo la lluvia, desnudo, mirando al cielo. Dijo una sola palabra. Nadie sabe en qué idioma. Y el cometa que había cruzado el cielo meses atrás se detuvo. Desde él comenzaron a descender luces. No eran meteoros, eran naves vivas, organismos de fuego oscuro. Los Nomax estaban regresando. El ara y el dilema el ara, destrozada, comprendió que debía elegir entre salvar a su hijo o salvar al mundo. Ekra llorando le suplicó: «No quiero ser esto, madre. Pero ellos me llaman. No puedo ignorarlos». Y ella respondió con la voz quebrada: «Entonces lucha contra ellos, Ekra. Si dentro de ti hay algo de humano, aún puedes decidir». Por primera vez el demonio dudó, y en esa duda nació una grieta en la oscuridad, la posibilidad de redención. Mientras las naves Nomax entraban a la atmósfera, Ekra se arrodilló sobre la arena ardiente del desierto, levantando la vista al cometa. Una lágrima cayó de su ojo izquierdo, líquido humano, pero del derecho brotó fuego. Así comenzó la guerra entre el cielo y el infierno, con un niño dividido entre el amor y la oscuridad. El mundo no lo sabía todavía, pero esa noche el cielo cambió de color. Las ondas de energía que cruzaron el planeta interfirieron con satélites, relojes, brújulas y hasta con los sueños de millones de personas. Esa fue la primera señal, el suspiro del universo avisando que algo antiguo había despertado. En el desierto de Al-Hadra, Ekra caminaba bajo el cometa. Su cuerpo ardía por dentro. La voz seguía repitiéndose dentro de su mente. «Los Nomax vienen. No temas. Eres uno de nosotros». Pero dentro de Ekra había otra voz, una humana, suave, la de su madre repitiendo una frase que él escuchaba desde niño. «Todo lo que ames te define». Esa contradicción lo estaba rompiendo. Por un lado la fuerza cósmica de su especie, y por el otro, el eco humano de una madre que creía en el bien. El suelo tembló. Una grieta se abrió frente a él, dejando salir una luz negra, líquida, como si la tierra sangrara oscuridad. De ese abismo surgió la primera criatura Nomax. Era una sombra que tomaba forma humana, sin rostro, solo con ojos ardientes. Se arrodilló ante Ekra y dijo con una voz como metal vibrando: «Mi señor, el portal se ha abierto. Nuestros hermanos vendrán». Ekra retrocedió aterrado. No quería ese poder. Pero el cometa en el cielo rugió, y dentro de su pecho, el segundo corazón comenzó a latir con fuerza demoníaca. Su piel se agrietó en líneas de fuego. La arena empezó a flotar, y entonces todo el desierto comenzó a arder sin fuego. A miles de kilómetros, algo más ocurrió. En un monasterio en el Tíbet, un monje anciano llamado Kayin despertó de golpe, con los ojos bañados en lágrimas. Llevaba 60 años en silencio, esperando una profecía que había jurado no revelar jamás. En sus manuscritos antiguos se hablaba de el niño de 2 corazones.
aquel que nacería del polvo de las estrellas y que al despertar traería consigo el fin de las edades humanas. Caín encendió una lámpara de aceite, abrió el antiguo libro de las Legas, la orden secreta que protegía la tierra desde los tiempos de Lemuria, y susurró: «Ha comenzado». De inmediato, 3 guardianes de la orden se arrodillaron ante él. Alaric, un soldado caído en desgracia; Nahel, una mujer ciega capaz de ver el aura de las almas; y Rohan, un joven monje que no conocía el miedo. El anciano los miró y dijo: «El niño ha despertado al abismo. La primera lega debe nacer. Reúnan a los escogidos». El nacimiento de la primera lega esa misma noche, en una ciudad costera del Mediterráneo. Una tormenta eléctrica sin precedentes golpeó las costas. En un hospital abandonado, una niña recién nacida fue encontrada con una marca luminosa en el pecho, en forma de círculo dividido en 2. Los doctores huyeron al verla brillar, pero una mujer de la orden, Nahel, llegó a tiempo para sostenerla. Su nombre será Liora, la primera lega. Su llanto resonó con el estruendo de un trueno. En ese instante, la energía del planeta cambió. Por cada Nomak que despertaba, nacía un Legal, un humano elegido por la luz, bendecido con el don de detener la oscuridad. El equilibrio cósmico estaba en marcha. El regreso de Ekra en el desierto. Ekra cayó de rodillas mientras su cuerpo humano se quebraba entre visiones de fuego y galaxias. Las sombras lo rodeaban, repitiendo su nombre como un canto. Ekra, Ekra, Ekra. Pero dentro de su mente, escuchó un último recuerdo, la voz de su padre diciéndole: «Hijo, todo lo que existe en el universo tiene 2 caras, una que destruye y una que ama. Tú decidirás cuál eres». Esa frase lo detuvo. Cerró los ojos, y por un instante el fuego se apagó. El cielo volvió a ser azul. Elara lo encontró inconsciente, en el centro de un círculo de arena cristalizada. Ella lo abrazó, temblando, pero al levantar la vista vio algo en el horizonte. Siluetas descendiendo desde el cometa. Cientos de Nomads. La invasión había comenzado. Mientras tanto, Liora, aún bebé, dormía en brazos de Nahel. Su piel brillaba con tonos dorados. El anciano Caín la observaba desde el templo y dijo: «Así como nace la oscuridad, renace la luz. Pero los dioses no intervendrán esta vez. Será una guerra entre humanos, demonios, y aquellos que aún no saben a cuál lado pertenecen». El viento sopló sobre el monasterio. El cometa seguía visible en el cielo, y bajo la tierra, millones de ecos empezaban a moverse. La era de los Nomads había regresado, y con ella, el nacimiento de los Legals. El mundo entero comenzó a cambiar sin entender por qué. Las brújulas fallaban. Las aves migraban en direcciones opuestas. La humanidad lo llamó el pulso solar, pero no era el sol. Era la Tierra respondiendo al desequilibrio energético que la llegada de los Nomads había provocado. La llamada de la luz en distintos rincones del planeta. Hombres y mujeres comenzaron a escuchar algo dentro de sí. No era una voz, ni una visión. Era una vibración. Una frecuencia tan alta que solo podía sentirse, no oírse. El universo los estaba llamando. Eran científicos, soldados, médicos, monjes, madres, hijos, personas comunes que en medio del caos comenzaron a despertar. Sus cuerpos temblaban, sus ojos ardían de un resplandor dorado, y en sus corazones, una sola certeza: debo proteger la vida. Así nacieron los Legals, los humanos que elevaron su energía espiritual al punto de romper el límite del cuerpo. No por poder, sino por propósito. No por divinidad, sino por amor. El entrenamiento de los 5 en los templos de la orden. El anciano Caín reunió a los primeros 5. Cada uno era un símbolo de una virtud humana. Alaric, el exsoldado, representaba la redención. Nahel, la ciega que veía el alma, simbolizaba la visión interior. Rohan, el joven sin miedo, encarnaba la fe. Samael, el sanador, era la compasión. Liora, la niña marcada por la luz, el renacer. Caín los guió al templo del Eterion, una antigua estructura escondida bajo las montañas del Himalaya, construida por civilizaciones que ya conocían la existencia de los Nomads. Allí, cada legal debía enfrentar su propia oscuridad. El ritual del ascenso al aire se volvió denso.
Un silencio sagrado cubrió el templo. Los 5 se colocaron dentro de un círculo de energía que pulsaba como un corazón gigante. El anciano levantó las manos y recitó: «Solo quien domina su sombra puede portar la luz. Solo quien entrega su miedo puede despertar su alma». Entonces ocurrió. Alaric vio frente a sí a todos los hombres que había matado en guerra. Nahel sintió los gritos de los que no pudo salvar. Rohan enfrentó el vacío, la soledad del héroe. Samael vio su reflejo como un dios cruel, capaz de curar o destruir. Y Liora vio el universo completo dentro de sí, y entendió que la vida y la muerte son el mismo río. Cuando salieron del trance, el suelo del templo flotaba. Sus cuerpos brillaban con fuego blanco. Habían ascendido. Ya no eran humanos, eran Legals. Mientras tanto, Ekra en un desierto ennegrecido. Ekra miraba el cometa desde una duna. Llevaba semanas sin dormir, escuchando los cantos de los Nomax dentro de su cabeza. Miles de ellos ya caminaban por la tierra, escondidos bajo forma humana, corrompiendo gobiernos, manipulando mentes, infiltrando el poder. Pero Ekra no se sentía parte de ellos. Seguía amando a su madre. Seguía recordando las historias de su padre. Cada vez que destruía algo sentía culpa. Y la culpa, esa chispa humana, lo estaba separando de los suyos. Los Nomax empezaron a dudar de su líder. Un demonio que siente amor es un traidor para los suyos. Uno de ellos, Barrax, lo desafió. El fuego no necesita compasión, Ekra, solo hambre. Ekra respondió con un silencio que heló el aire, y sus ojos, por un segundo, volvieron a ser humanos. El primer encuentro en una noche sin estrellas, los Legals descendieron del Himalaya. Sentían una energía densa en el aire, el primer frente de oscuridad. Cientos de aldeas habían desaparecido en una sola noche. Las arenas del desierto estaban marcadas con símbolos Nomak. Fue allí donde Alaric lo vio por primera vez. Un joven de mirada quebrada, con fuego en la piel y lágrimas en los ojos. Ekra Alaric alzó su lanza energética y gritó: «Eres la causa del desequilibrio, criatura». Ekra no respondió, solo dijo: «No elegí nacer así». Liora, la más joven de los Legals, sintió algo distinto en él. Una vibración familiar. El fuego que emanaba no era puro mal, era mezcla. Ella se acercó y susurró: «Tú también puedes ascender, Ekra». Pero antes de que pudiera decir más, Barrax y los Nomax atacaron. El cielo se volvió rojo. La primera batalla entre Legals y Nomax comenzó. La primera guerra entre Legals y Nomax duró 3 días. 3 días en los que el cielo ardió como si la creación misma estuviera siendo reescrita. Cuando todo terminó, la tierra ya no era la misma. Montañas partidas, mares teñidos de fuego y miles de almas sin cuerpo flotando en el aire, esperando ser reclamadas por algo o alguien. Entre las ruinas, Ekra y Liora sobrevivieron, no como enemigos, como 2 seres que habían sentido algo imposible, la vibración del otro. El silencio después de la guerra, el desierto estaba en calma. Solo el viento se movía, arrastrando el polvo de los muertos. Liora despertó bajo una cúpula de arena endurecida, creada por el último pulso de Ekra antes de caer. Cuando abrió los ojos, lo vio tendido, casi humano otra vez. La piel gris desapareciendo, el fuego extinguiéndose, el rostro manchado de lágrimas y sangre. Ella se acercó y apoyó su mano sobre su pecho. Sintió 2 corazones latiendo, uno demoníaco y uno humano, luchando por dominar el cuerpo. «¿Por qué me salvaste?», preguntó ella. «Porque tú no me temiste», respondió él. Y esa simple frase encendió una llama distinta, no la del odio, sino la de la curiosidad, del reconocimiento, del amor. Los fragmentos de humanidad durante días, Liora cuidó a Ekra en una cueva del desierto. Él deliraba, murmurando nombres antiguos, visiones de mundos destruidos, recuerdos de cuando era una entidad pura antes de ser encerrada en un cuerpo humano. En sus pesadillas gritaba nombres que no pertenecían a este universo. Sinar, Tal Orion, Caedreth. Liora lo escuchaba, comprendiendo que los Nomax no eran simples demonios, sino una civilización perdida que había cruzado los límites del tiempo y de la creación. Su pecado fue intentar dominar la energía vital del cosmos, la misma energía que ahora daba vida a los Legals. Ella entendió entonces que los Nomax y los Legals eran 2 polos de la misma fuerza.
la energía primordial, dividida por la elección de sus portadores, y Ekra era el único que contenía ambos lados, el puente entre dos realidades. La visión del Eterion una noche, mientras dormían, el aire en la cueva cambió. Liora sintió una presencia, una vibración suave como si el universo hablara en silencio. De las paredes brotó una luz líquida que envolvió a ambos, y una voz, ni masculina ni femenina, habló desde la nada. Toda guerra nace de una separación. Si el fuego y la luz se unen, el ciclo se rompe, pero si el amor los une, el cosmos temblará. La visión mostró un futuro, un hijo, nacido del fuego y la luz, mitad Nomak, mitad legal, un ser capaz de destruir el universo o recrearlo. Cuando la luz se desvaneció, Liora y Ekra se miraron en silencio. No había palabras, solo destino. El pacto en lo profundo del desierto, bajo un cielo sin estrellas, sellaron un pacto prohibido. No con sangre, sino con energía. Se tomaron las manos y fusionaron sus auras. El suelo se abrió en grietas doradas. El aire se volvió cristalino. Las partículas de arena flotaron como polvo de galaxias. Y por primera vez en la historia del universo, un Nomak y una legal vibraron en la misma frecuencia. Ese fue el instante en que el cosmos tembló. El Eterion, la fuente energética que une todos los planos, se alteró. Los cielos se partieron en dos, y tanto los Nomaks como los Ligal sintieron el eco del pacto. Consecuencias en el templo del Himalaya. El anciano Kajin cayó de rodillas. El suelo tembló bajo sus pies. Nahel, la ciega, gritó: «Ha roto el equilibrio. Puedo verlo». El fuego y la luz se mezclan. Una nueva energía nace. Kajin murmuró aterrorizado: «Ese amor no es un milagro. Es una brecha. Y toda brecha atrae oscuridad». Al mismo tiempo, en las profundidades del espacio, los altos Nomaks, las entidades más antiguas del linaje demoníaco, sintieron la traición de Ekra. Sus ojos ardieron en las sombras cósmicas. Uno de ellos habló: «El portador de dos almas ha roto el código. Si el fuego ama a la luz, el abismo morirá. Debemos enviar al destructor, Nector, el ejecutor de los mundos, el Nomak supremo». Ekra y Liora, ignorando la magnitud de su unión, observaban juntos el amanecer. Por primera vez, el fuego de Ekra no destruía, sino que daba calor, y la luz de Liora no cegaba, sino que sanaba. Ella le dijo: «¿Y si este amor es el nuevo comienzo del universo?». Él respondió: «O su final». Mientras hablaban, el cometa volvió a moverse en el cielo, y desde las sombras del espacio, Nector abría los ojos. El equilibrio estaba roto, el universo vivo, y la historia apenas comenzaba. Durante 14 años, Ekra fue solo un niño. Rió, lloró, soñó con ser astronauta, se enamoró de una chica llamada Lia, su vecina. Tenía una familia común: un padre mecánico, una madre enfermera, una hermana pequeña que lo seguía a todas partes. Era humano, demasiado humano, pero desde pequeño había algo en sus ojos, un tono rojizo que solo aparecía cuando estaba furioso o asustado. Su madre lo llamaba el reflejo del atardecer, pero su padre en silencio lo temía. Había noches en las que Ekra se levantaba sonámbulo y murmuraba en lenguas que nadie conocía, y cada vez que eso pasaba, los relojes se detenían, literalmente. El tiempo se congelaba durante segundos, como si el mundo contuviera la respiración. A los 14 años, todo cambió. Un día, una lluvia de meteoros atravesó el cielo del hemisferio norte. Esa noche la tierra entera tembló, y Ekra soñó. En su sueño, una figura de fuego lo observaba desde una torre hecha de huesos y estrellas. «Ya vienes con nosotros», hijo de las sombras, se le susurró. Y al despertar, la habitación olía a azufre y las paredes tenían marcas con símbolos que no existían en ningún idioma. Al día siguiente, Lia notó algo diferente en él. Su voz era más grave, su mirada más intensa. Y cuando tocó su mano, sintió un escalofrío tan profundo que juró haber visto por un instante un par de alas negras detrás de él. Esa misma noche, Ekra sintió dolor, un dolor imposible. Sus venas ardían, su corazón golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. Cayó al suelo, y cuando su madre intentó ayudarlo, él la empujó sin querer con una fuerza brutal, mandándola contra la pared. El miedo invadió la casa. Su padre gritó:
Su hermana lloró, y Ekra gritó también, pero no con voz humana. De su espalda comenzaron a brotar fragmentos oscuros, como raíces vivas tratando de abrirse paso. Fue entonces cuando apareció un hombre frente a él, de pie, en la puerta, sin tocar el timbre. Vestía de blanco y radiaba luz. Sus ojos eran azules, pero su presencia no era humana. Ekra, yo soy Aelion, soy un legal, y he venido a detenerte antes de que despiertes por completo. El padre intentó intervenir, pero Aelion levantó una mano. Todo se detuvo. El aire, el sonido, el tiempo. Aelion caminó hacia Ekra. Lo observó temblando en el suelo y le dijo con voz profunda: «Eres el primero, el hijo del meteoro. La tierra no está lista para ti, y tú aún no entiendes quién eres». Pero Ekra, entre lágrimas, respondió: «No quiero ser esto. No quiero hacerles daño». Y Aelion por primera vez dudó, porque en los ojos de ese chico vio algo que no había visto en milenios. Culpa, un demonio llorando por serlo. Pero ya era tarde. A kilómetros de allí, en el cielo, las grietas se abrían. El llamado ya había sido respondido. Los Nomads venían, y los Legals ya sabían que no podrían detenerlos sin destruir lo que quedaba de humanidad. Esa noche, el mundo no cambió de inmediato, pero el equilibrio sí. Y mientras Ekra dormía, entre pesadillas y recuerdos que no eran suyos, una voz le susurró desde el fondo de su mente: «Tú eres el puente, eres el fuego y la carne, el elegido entre los condenados». Y el amanecer siguiente no fue como los demás. El sol no había vuelto a salir igual desde aquella noche. El aire en el pueblo de Carven se sentía denso, como si alguien hubiera exhalado miedo sobre los tejados. Ekra caminaba hacia la escuela con la mirada fija en el suelo, fingiendo normalidad. Pero dentro de él algo vibraba, como un motor antiguo despertando en lo profundo de su pecho. Las voces habían comenzado. Al principio eran susurros, apenas un eco en sus sueños, pero ahora las oía despierto, como si alguien hablara detrás del espejo. Eran frías, pacientes, y lo llamaban por un nombre que nadie conocía: Ekratos. Aelion, su mejor amigo, lo notaba distinto. El chico alegre que solía dibujar estrellas en los muros, ahora pasaba los recreos mirando el cielo, moviendo los labios como si rezara o maldijera algo invisible. «Ekra, ¿me escuchas?», preguntó Aelion una tarde. «Sí», respondió Ekra sin girar la cabeza. «Es solo que escucho cosas». «¿Cosas?». «Voces, pero no son mías». Aelion rió nervioso. «Eso es falta de sueño, hermano. Te lo juro, mi padre dice que el estrés no es estrés», interrumpió Ekra, esta vez mirándolo a los ojos. «Es mi sangre». Esa noche, mientras todos dormían, Ekra se levantó con el pecho ardiendo. Caminó descalzo hasta el bosque. El aire parecía responder a sus pasos. Las hojas temblaban, los animales huían. Cuando llegó al claro, el suelo empezó a brillar. Símbolos antiguos se dibujaban solos entre las raíces, formando un círculo perfecto. Y ahí, en el centro, escuchó la voz con total claridad: «Despierta, hijo del fuego». La humanidad solo fue un disfraz. Ekra cayó de rodillas con las manos sobre el pecho. Sintió que algo se rompía dentro. Una energía oscura, líquida, comenzó a correrle por las venas. Su respiración se volvió lenta, animal, y por primera vez vio su reflejo en el agua. Sus ojos, antes grises, ahora brillaban como carbones encendidos. Al día siguiente, su madre, una mujer dulce llamada Lyra, notó algo distinto. El chico que había criado con tanto amor parecía vacío. No sonreía, no respondía a su nombre. Sus palabras eran exactas pero sin alma. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó mientras le acariciaba el rostro. «Sí, madre». «Todo está bien», respondió Ekra, y su voz sonó como dos voces superpuestas. Lyra sintió miedo. No sabía por qué, pero el aire se volvió helado. El amanecer llegó cubierto de humo. El bosque, donde los niños jugaban a construir cabañas, era ahora una fosa ardiente. Los aldeanos miraban las llamas con los rostros tiznados de miedo. Nadie hablaba, pero todos pensaban lo mismo: eso no era un fuego natural. Lyra corría entre las ruinas llamando a su hijo. Su vestido estaba manchado de hollín, su cabello pegado por el sudor. Encontró el colgante de Ekra, derretido entre la ceniza. Gritó su nombre hasta desgarrarse la garganta. Aelion apareció detrás con los ojos enrojecidos. «Lyra, lo vi».
dijo temblando. Vi cómo el fuego salió de sus manos. Ella lo miró sin comprender. No digas eso. Mi hijo no puede. Era él, repitió Aelion. Pero no era él. ¿Qué estás diciendo? No sé, sus ojos brillaban. No era humano. Lyra se desplomó, y por primera vez comprendió que su hijo quizás nunca había pertenecido del todo a este mundo. Esa noche, en el templo de piedra en las afueras del valle, los Legals se reunieron. Sus cuerpos resplandecían con un tono azulado. Eran hombres, sí, pero transformados por la pureza de su espíritu. Ellos no envejecían, no dormían. Vivían en una frecuencia más alta, entre lo humano y lo divino. Kael tomó la palabra. El despertar ha comenzado, dijo con voz grave. El primer Nomak camina entre nosotros. ¿Un niño?, preguntó Serafín, una Legal de mirada implacable. No, un recipiente, corrigió Kael. Dentro de él duerme un alma que viene del filo del cosmos. El consejo se mantuvo en silencio. Uno de ellos habló al fin. ¿Qué debemos hacer? Kael respiró profundo. Debemos detenerlo antes de que recuerde quién es. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Ekra despertaba en una cueva. Su piel tenía marcas negras, como raíces que se expandían por su pecho. A su alrededor la roca parecía respirar, y frente a él, una silueta envuelta en humo lo observaba. ¿Quién eres?, preguntó Ekra apenas consciente. La figura sonrió. Soy tu sombra, Ekra. Soy lo que siempre fuiste. Yo no quiero esto. Ya no puedes elegir. El fuego te eligió a ti. La figura se desvaneció, dejando un cristal flotando en el aire. Dentro del cristal, Ekra vio fragmentos de un pasado imposible. Mundos destruidos, civilizaciones ardiendo y un ejército de demonios inclinándose ante su propio rostro. Era Ekratos, el dios del fuego oscuro, y acababa de recordar su nombre completo. En el pueblo, los Legals descendieron del cielo como luces vivas. Los aldeanos cayeron de rodillas creyendo que eran ángeles, pero ellos no venían a salvar, venían a cazar. Lyra vio a Kael y corrió hacia él desesperada. «¡Por favor, ayúdenlo!» «Es solo un niño». Kael bajó la mirada, con compasión en los ojos. «No hay niño, señora. Hay un portal. Es mi hijo. No, es el comienzo del fin». Esa noche, Aelion encontró a Ekra escondido entre los árboles. Su amigo estaba diferente, pálido, débil, pero con una calma antinatural. «Vinieron por ti», susurró Aelion. «Dicen que eres un demonio». Ekra lo miró con una tristeza infinita. «¿Tú también lo crees?» Aelion bajó la mirada. «No quiero creerlo, pero vi lo que hiciste». Ekra se acercó. «No sé quién soy, Aelion, pero sé que no quiero lastimarte». Una luz azul iluminó el bosque. Los Legals los habían encontrado. Aelion intentó cubrir a su amigo, pero Kael apareció flotando, con el rostro endurecido. «Ekratos del fuego abisal, te condeno en nombre del equilibrio». Ekra cayó de rodillas. El aire vibró. Su cuerpo empezó a emanar calor, fuego y sombras entrelazadas. «No quiero luchar», gritó. «Entonces muere», respondió Kael. El choque fue instantáneo. Fuego negro contra luz azul. Los árboles se partieron, el suelo tembló, y una ola de energía recorrió el valle. Aelion fue lanzado hacia atrás, inconsciente. Cuando abrió los ojos, Ekra había desaparecido. Y el cielo ardía en dos colores, rojo y azul, como si el universo no pudiera decidir quién tenía razón. El silencio era absoluto. Solo el murmullo del viento deslizándose entre los riscos. Ekra abrió los ojos y vio un cielo pálido, desconocido. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la batalla, ni dónde estaba. Su cuerpo estaba cubierto de ceniza y heridas que ardían como fuego líquido. Intentó moverse, pero algo dentro de él se resistía. Una voz grave y profunda resonó en su mente. «No luches contra lo que eres. No soy tú», susurró Ekra jadeando. «No quiero ser tú. No tienes opción. Somos el mismo fuego». Cayó de rodillas. Sus manos se hundieron en la arena. La tierra, como si lo reconociera, comenzó a agrietarse y a expulsar un humo oscuro. De esas grietas emergieron sombras, siluetas que lo observaban en silencio. Criaturas sin rostro que murmuraban su nombre en lenguas antiguas. «Bienvenido al limbo terrenal, Ekratos. Aquí duermen los condenados». Durante días vagó por desiertos grises, sin agua ni sueño.
Cada paso era una conversación con su propio demonio. A veces veía visiones. Su madre llorando, a Elion llamándolo desde la distancia, Kael descendiendo envuelto en luz. Pero cuando extendía la mano, todo se desvanecía. Una noche, mientras buscaba refugio, encontró una pequeña aldea destruida, casas quemadas, símbolos extraños grabados en los muros, y en el centro, un niño. Un niño de unos 8 años temblando, con los ojos del mismo color que los suyos. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Ekra acercándose. «Ellos», susurró el niño. «Los del cielo». «¿Los Legals?». El niño asintió. «Dicen que soy impuro, que tengo fuego en la sangre». Ekra sintió un escalofrío. «¿Cómo te llamas?». «Nar». El pequeño extendió su mano, y de su palma brotó una chispa roja. Ekra retrocedió horrorizado, pero también maravillado. No estaba solo, había más como él. Mientras tanto, en la fortaleza celestial de los Legals, Kael observaba el mapa energético de la Tierra. Los puntos de energía oscura se multiplicaban. «Se está extendiendo», dijo Seraphine con voz firme. «Los descendientes están despertando». Kael apretó los puños. «Y con ellos, el verdadero Nomak renacerá». Pero en lo profundo de su mirada, había duda. Había visto el rostro de Ekra antes de atacarlo. No vio maldad, vio miedo, y eso lo atormentaba. De vuelta en el exilio, Ekra y Nar caminaron por valles helados, escondiéndose de los cazadores celestes. El niño lo seguía con admiración, como si lo reconociera instintivamente como su guía. «¿Por qué los del cielo quieren matarnos?», preguntó Nar. Ekra no respondió. No sabía qué decir. Solo sabía que dentro de él había algo creciendo, algo que empezaba a susurrarle órdenes. Una noche, mientras dormía, soñó con un trono de huesos y fuego, miles de Nomax arrodillados ante él coreando su nombre, y frente al trono, una mujer vestida de sombra pura. «Soy Saret, la portadora del despertar», dijo ella. «¿Qué quieres de mí?». «Nada, solo recordarte quién eres». «No quiero recordar». «Entonces el universo te obligará». Cuando despertó, el cielo estaba rojo. Nar dormía, y alrededor de ellos, decenas de figuras emergían del polvo. Eran los herederos del fuego, los primeros Nomax menores, despertando por el eco de su energía. Ekra entendió entonces la magnitud del destino que lo esperaba, y también el precio. Mientras tanto, Kael descendió a la tierra sin permiso del consejo. Su fe se quebraba. Necesitaba verlo. Necesitaba saber si Ekra aún conservaba algo de alma humana. Lo encontró al amanecer, rodeado de sombras, protegiendo al niño, y en su mirada vio algo imposible. «Luz». «Ekra, ¿qué te has convertido?», preguntó Kael. Ekra lo miró cansado, triste. «No lo sé, pero si tú estás aquí para matarme...». «No lucharé esta vez», Kael bajó su espada. «No puedo hacerlo, no aún». Y se fue, dejando atrás una grieta en su propia lealtad. Ese día, los cielos se abrieron. Un rayo cayó sobre la tierra, y desde el otro lado del cosmos, una señal cruzó el vacío. Los Nomax escucharon el llamado. El verdadero despertar había comenzado. La tierra no despertó, se estremeció. Durante 3 noches consecutivas, el cielo cambió de color. Un rojo profundo que parecía sangrar entre las nubes. Los animales huían sin rumbo. Los océanos rugían, y en distintos puntos del planeta, algo estaban haciendo. En el desierto de Otar, un pastor vio cómo su hija de 10 años comenzó a levitar mientras dormía. En las ruinas de Quirós, un hombre ciego recuperó la vista, pero sus ojos eran negros como el abismo. Y en las montañas de Drabien, una lluvia de fuego cayó del cielo sin quemar nada, dejando tras de sí una figura. Una mujer desnuda, con alas de humo. Su nombre era Saret, y ella sonreía. En el refugio de las sombras, Ekra y Nar sintieron la vibración. El suelo tembló. El aire se volvió más pesado, como si el planeta respirara por primera vez. «Están despertando», susurró Ekra. «¿Quién es?», preguntó Nar asustado. «Los otros. Los que vienen por mí». Nar lo miró con una mezcla de temor y esperanza. «¿Y los del cielo?». Ekra alzó la vista, donde un rayo azul cruzó la atmósfera. «Ellos también lo saben». En la fortaleza celestial, el Consejo de los Legals se reunió por última vez sin máscaras. El universo se estaba partiendo, y los códigos antiguos ya no bastaban.
Serafín golpeó la mesa. Cada día nacen nuevos portadores del fuego. Debemos eliminar al primero. Kel se levantó lentamente. No son demonios, Serafín. Son parte de nosotros. Son una infección, replicó ella. No, son el reflejo de nuestro desequilibrio, respondió Kel con voz firme. La pureza sin compasión también es corrupción. El consejo lo miró con furia, y en ese instante, Kel supo que acababa de romper su juramento eterno. Mientras tanto, en las sombras del planeta, Sareth reunió a los primeros Nomax conscientes. Eran 7. Cada uno había despertado en un punto del mundo. Un niño en un templo inundado, una anciana que hablaba con los muertos, un soldado mutilado que podía controlar el metal. Todos ellos, fragmentos de un mismo destino, todos ellos atraídos por Ekratos. El fuego se ha fragmentado, dijo Sareth, su voz resonando como un canto antiguo. El hijo perdido del abismo vive, y su duda lo está debilitando. ¿Qué debemos hacer? La fiebre no lo había abandonado desde hacía semanas. El cuerpo de Ekra ardía por dentro, como si su sangre se hubiese vuelto un río de metal fundido. Por las noches, despertaba empapado, con la garganta rasgada de tanto gritar nombres que no recordaba haber pronunciado jamás. Nombres de dioses muertos, nombres que no pertenecían a la tierra. Su madre, Lisa, lo cuidaba con amor desesperado. Le ponía paños húmedos en la frente, le susurraba oraciones, pero algo dentro de ella comenzaba a entender que ya no estaba cuidando a su hijo, sino a un huésped, una sombra. Una tarde, mientras el sol se deshacía en el horizonte, Ekra se levantó sin que nadie lo ayudara. Sus ojos, negros como un eclipse total, miraron hacia el campo donde su padre, Taren, labraba la tierra. Caminó sin decir palabra, y el aire a su alrededor se volvió pesado. Los pájaros huyeron. El viento se detuvo. «Padre», dijo Ekra con una voz que no era suya, «el mundo no es lo que crees. No somos los primeros». Taren lo miró con confusión. Intentó acercarse, pero un temblor recorrió el suelo. El cielo se fracturó en una línea roja y por un segundo, el día se volvió noche. Ekra cayó de rodillas gritando. De su espalda brotaron marcas incandescentes, como si algo estuviera escribiendo un idioma antiguo sobre su piel. Lisa corrió, llorando, pero cuando tocó a su hijo, vio un destello dentro de él. Una silueta colosal, alada, con ojos de fuego líquido. El primer Nomax, Ekra, el que había dormido siglos en silencio, esperando el despertar de su especie. En la oscuridad de su mente, Ekra veía fragmentos del cosmos, planetas en ruinas, ejércitos de sombras, torres flotando sobre océanos de magma. Y en medio de todo eso, una figura luminosa, Aelion, el legal que lo había enfrentado en sueños, extendía su mano. «Tu destino no está escrito aún, Ekra». Su voz resonaba como un trueno contenido. «Puedes resistir, o puedes abrir la puerta». «¿Qué puerta?», preguntó Ekra jadeando. Aelion alzó su mirada. Detrás de él, miles de portales comenzaron a abrirse sobre la tierra, y una voz lejana, que no venía del cielo, sino de las entrañas del universo, susurró: «El linaje de los Nomax ha despertado. La humanidad volverá a temblar». La madre de Ekra corrió a buscar ayuda, pero cuando regresó con los aldeanos, la casa había desaparecido. En su lugar solo quedaban cenizas, y en el centro, un cráter ardiente, con un símbolo grabado, un círculo con 3 líneas cruzadas. La marca de los Nomax. A kilómetros de allí, un rayo de luz descendía sobre un monasterio oculto. Los Legals habían sentido el llamado. La guerra espiritual acababa de comenzar. El fuego consumió su hogar en silencio. Ni siquiera las llamas crepitaban. Parecían absorber el sonido. Ekra caminaba entre las cenizas con la mirada vacía, los pies desnudos cubiertos de polvo y lágrimas. Sus manos temblaban, y cada lágrima que caía dejaba una marca humeante en la tierra. No sabía si su madre había sobrevivido. No recordaba haber salido de la casa. No recordaba nada. Solo la voz, una voz que hablaba dentro de su cabeza, como un eco en un pozo sin fondo. «Ya no eres un niño, eres la grieta, eres el punto de encuentro entre el cielo y el infierno». Ekra cayó de rodillas, golpeando la tierra,
gritando hasta que la garganta se rompió, y en medio del llanto, lo entendió. Lo que había ardido no era solo su casa, era su vida anterior. Esa noche, mientras el frío lo devoraba, lo encontró Eilan, una joven del pueblo vecino. Sus padres habían muerto hacía meses por una extraña enfermedad que nadie entendía. Eilan era fuerte, pero sus ojos tenían el mismo brillo apagado que el de quienes han visto el final del mundo. Lo llevó a su cabaña, lo curó, le dio pan y agua, y Ekra, en su silencio, comenzó a mirarla como un ancla. Por primera vez, el demonio dentro de él cayó. Por primera vez hubo paz, hasta que la paz le pidió un precio. Pasaron días. Eilan notó que Ekra nunca dormía, que algunas noches hablaba solo, en idiomas imposibles. Una madrugada lo siguió. Lo vio de pie junto al río, con los pies sumergidos en el agua helada, sus ojos ardiendo con una luz azul. El reflejo del agua no era el de un muchacho, era el de un ser con cuernos, alas rotas y un cuerpo cubierto de símbolos que se movían como serpientes vivas. «¿Qué eres?», susurró Eilan temblando. Ekra giró lentamente. Una lágrima oscura cayó de su mejilla. «No lo sé, pero si me quedo, morirás». Ella se acercó sin miedo, tocó su rostro ardiente y dijo: «Entonces moriré contigo». Esa noche, el cielo se abrió por completo. Luces descendieron sobre los montes, y en lo alto siluetas aladas se desplegaron. Los Legals habían llegado, no como dioses, sino como hombres envueltos en fuego blanco. El aire vibró. Eilan fue derribada por la energía. Ekra levantó la vista. Entre las luces, el mismo rostro que había visto en sus visiones. Aelion. «Ekra del linaje perdido», gritó el legal. «La tierra no te pertenece. Tu sangre es la señal. Eres la apertura». Ekra cerró los ojos, y el cielo se rompió en dos. De su pecho surgió una columna de energía negra, que golpeó a los Legals como una ola. Las montañas se partieron, los árboles ardieron en segundos, y por primera vez en milenios, la humanidad sintió el aliento de los Nomax. Eilan corrió hacia él, entre el fuego y el caos. Lo abrazó mientras el mundo se desmoronaba. «Ekra», susurró entre lágrimas. «¿Qué estás haciendo?». Él la miró con los ojos vacíos de toda esperanza. «No soy yo, es el despertar». La noche había quedado partida en dos. De un lado, el resplandor de los Legals sobre el cielo incendiado. Del otro, la sombra viva que huía entre los bosques, arrastrando su respiración como un animal herido. Ekra corría sin mirar atrás. Cada paso abría grietas en el suelo. Cada aliento hacía vibrar el aire. El cuerpo le ardía. La piel se quebraba en líneas oscuras, como si su carne ya no pudiera contener la energía que crecía dentro de él. A su lado, Eilan corría también. Su rostro estaba cubierto de hollín y lágrimas, pero su mirada era firme. Ella no lo abandonaría, aunque el mundo entero lo considerara el demonio que traería el fin. «Tienes que seguir», le gritó sujetando su brazo. «Tienes que resistir, Ekra». «No puedo», jadeó él. «Siento que hay algo dentro de mí que intenta salir». El bosque los envolvía con su silencio. Los troncos parecían susurrar palabras antiguas, y los rayos de luz blanca de los Legals cortaban la noche, buscándolos. En lo alto del cielo, Aelion los observaba desde un acantilado. Su armadura relucía como el amanecer. A su lado, Kael, otro legal más joven, preguntó: «¿Por qué no lo eliminamos ya?». «Porque aún no es el enemigo», respondió Aelion sin apartar la vista. «En su interior hay un conflicto. Si mataremos al monstruo, debemos antes asegurarnos de que el hombre esté perdido». Kael frunció el ceño. «¿Y si el hombre sobrevive? Entonces quizá aún haya esperanza para todos». Mientras tanto, Ekra y Eilan encontraron refugio en una caverna escondida junto a un río subterráneo. La oscuridad era espesa, casi viva. Eilan encendió una antorcha y vio las paredes cubiertas de dibujos prehistóricos. Figuras de seres alados, estrellas cayendo, demonios con coronas de fuego. «Esto ya ha pasado antes», dijo ella con un hilo de voz. «Ekra, no eres el primero», él la miró temblando. «No quiero ser uno de ellos. No quiero destruir nada. Solo quiero entender que soy». Eilan lo abrazó, y por un momento la energía dentro de él se calmó. Pero cuando cerró los ojos, la voz volvió.
más clara que nunca, más antigua. No puedes esconderte del destino, Ekra. Eres la semilla del renacer. Cuando sangres, el universo recordará su propósito. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Cayó al suelo. Su espalda se arqueó, y del centro de su cuerpo brotaron líneas de luz oscura que se retorcían como raíces. Eilan gritó, intentando sujetarlo, pero una fuerza invisible la lanzó contra la pared. Ekra gritaba, no de miedo, de memoria. Recordaba todo, los mundos devorados, los cielos quemados, los hijos perdidos de las estrellas. Y entonces comprendió la verdad. Él no era un demonio que despertaba. Era un Nomak nacido humano, el primero en toda la historia. Una fusión prohibida entre carne mortal y oscuridad cósmica. En la superficie, los Legals sintieron la vibración. Aelion cayó de rodillas tocando el suelo. Lo ha recordado, susurró. El abismo ha vuelto a respirar. Kael miró al cielo, donde una grieta se abría lentamente entre las nubes. ¿Qué hacemos ahora? Aelion lo miró, con el rostro lleno de una tristeza divina. Ahora, debemos protegerlo, antes de que los demás Nomax lo encuentren, pero ya era tarde. Desde el borde de la galaxia, los herederos de Ekra habían escuchado su grito, y la Tierra, una vez más, se preparaba para ser un campo de guerra entre lo divino y lo maldito. La tormenta había cubierto el bosque, truenos que parecían rugidos, vientos que arrancaban los árboles de raíz. El mundo entero parecía contener la respiración. Dentro de la caverna, Eilan sostenía a Ekra entre sus brazos. El calor que salía de su cuerpo era tan fuerte que el aire ondulaba. Sus venas se iluminaban con pulsos dorados, y por momentos, su piel parecía cristal. «Tienes que resistir», susurró ella, acariciando su rostro. «No dejes que ellos ganen». Ekra apenas podía responder. Entre sus labios escapaban palabras en un idioma que nadie vivo comprendía. El eco de su voz hacía vibrar las rocas. Y fue ese eco el que lo delató. Desde la entrada de la caverna, una figura descendió envuelta en luz blanca. No caminaba, flotaba. Su armadura resplandecía con grabados antiguos, y en su rostro no había ira, sino algo más profundo. Piedad. Era Kael, el más joven de los Legals, el que aún dudaba. Eilan se interpuso entre él y Ekra, sosteniendo una vieja espada humana que apenas podía con su propio peso.